Buenas tardes, muchísimas gracias por estar de nuevo con ustedes, que me permiten estar con ustedes. En el día de hoy voy a intentar hablar con ustedes sobre el tema de medicina natural, pero sobre todo, ya les aviso desde el primer momento, voy a dar una opinión personal. Por tanto, no va a ser tenida en cuenta, si ustedes quieren. Quiere decir que no va a ser muy importante. Solamente les voy a hablar de un sentimiento que yo tengo desde hace unos años ya. Y entonces, ante todo, mi profesión es médico, es lo que yo quería ser desde pequeño, intentar ayudar a las personas en donde más les duele, precisamente, que es en su salud. Entonces, me han llevado, o me llevó, a ver otras pautas, otras concepciones de entender lo que es un cuerpo humano y lo que es entender también sus soluciones. Entonces yo creo que yo he asistido a algún programa como invitado a otra televisión, y entonces ha habido un pequeño debate, por llamarlo de alguna manera, y no debatíamos absolutamente nada, sino que cada uno intentaba explicar, no sin razón, y por supuesto con mucho convencimiento, también con muchísima honradez, creo yo, sus puntos de vista sobre la medicina o las diferentes especialidades. Muy bien, y allí estaba primeramente como médico, pero también estaba como acupuntor. Por tanto, yo me sentía un poco relegado, como diciendo, qué señor más raro. Habla un lenguaje que lógicamente nadie entendemos, o al menos en una facultad de medicina pues no se explica, ni se da información, ni por supuesto no se enseña. Y en primer lugar tengo que decir que estoy sumamente agradecido a todos, absolutamente a todos los profesores que me han enseñado lo mejor que han podido desde la Facultad de Medicina, y tengo que decir de Zaragoza. Quiero decir que los médicos mucho más mayores que yo, que me aguantaron todas mis impertinencias y todos mis sinsabores como alumno interno durante 4 años y medio, creo recordar, o 4 años. Entonces va para ellos ese agradecimiento que sinceramente nunca se los di. Entonces ahora ya pienso que es justo y que yo les hable de esta manera. Pero claro, volviendo a lo de siempre, yo por una razón u otra, tampoco merece mucho la pena que yo les comente, yo llegué a estudiar otra cosa, en este caso medicina natural. Yo me he molestado, tampoco es la palabra, en contraprestación. Yo tuve que viajar lógicamente pues a muchísimos kilómetros de aquí, pues para informarme y beber directamente, o lo más directamente, de la fuente. Entonces para eso fuimos, no solo yo, sino otras personas, otros compañeros, fuimos hasta el mismo Corea, y lógicamente no fuimos a hacer turismo porque a mí sinceramente no me llama mucho la atención, pero sí el estar con personas auténticas, como diría un amigo mío, auténticas en su profesión, en su filosofía, en su forma de entender las cosas, creo yo que tan válidas como otras personas que yo he conocido a lo largo de mi vida. Entonces, una de las importantes cuestiones ¿qué es lo que pasa aquí en este país? Por supuesto, este país es España. Entonces, yo les estoy hablando desde Madrid, y yo no vivo en Madrid ni trabajo en Madrid. Por tanto, la opinión creo que es más aséptica, más limpia, porque estoy fuera de mi ciudad, o de la ciudad donde resido y trabajo desde hace algunos años. Eso significa que aquí no me mueve ningún interés personal, porque lógicamente estas cámaras no van a cubrir aquel territorio, ni muchísimo menos. Por lo menos por ahora, ya veremos. Pero lo que les iba a decir, ¿qué pasa con...? Yo no digo ya, yo no me voy a meter en temas sociales ni políticos, eso sería ya demasiado para mí, ¿no? Entonces, pero a nivel de pueblo, en los que yo soy un elemento más,
¿qué ocurre que ahora hay tantísimo follón, digamos así, ¿no? Bueno, hay muchos follones, pero uno sobre todo el de la medicina, porque han salido o están saliendo pues muchísimas medicinas alternativas, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa que no se da realmente respuesta? ¿Qué ocurre realmente para que esto no se divulgue ni se informe de una forma pues clara y sobre todo contundente? ¿Por qué? Entonces, yo les voy a referir y vuelvo a repetir que es una opinión personal. El por qué yo tengo aquí siempre a este señor, un muñequito, con un montón de líneas de distintos colores que van recorriendo pues todo el cuerpo, de delante a atrás, cabeza a pies, de un lado hacia otro. Entonces, aquí hay un sinfín de puntos y de líneas y de zonas. Esto llama mucho la atención. Entonces, lo que les tengo que decir que, bueno, este muñeco es un poquito antiguo, por lo menos ya cuando yo vine aquí estaba. Y por supuesto, esto tiene ya cientos y cientos y cientos de años. Que lo han logrado pintar gracias a una cosa, bueno, a una forma, que es la experiencia y sobre todo la necesidad del ser humano de aprender cosas, por intuición, por experiencia y lógicamente pues para llegar a una conclusión en beneficio no de esta mesa, sino del ser humano, del hombre y de la mujer, lógicamente. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando yo he practicado muy poco tiempo, lógicamente, la medicina tradicional que decimos aquí en España, no me entraba mucho en la cabeza el por qué una señora o un paciente o un señor, bueno, un ser humano, resulta que tiene mucho dolor de cabeza, mucha cefalea, y entonces aparentemente carece de una causa. Carece. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos acostumbrados a medir las cosas. Lógicamente un dolor no se puede medir, vamos, creo yo. Quiero decir, no se puede medir. Es un tema estrictamente personal. Quiero decir con ello que a mí me puede doler mucho la cabeza y hay una persona enfrente que dice que le duele mucho más. Es un término completamente subjetivo. Pero el caso es que a una persona le duele la cabeza. Entonces, una buena forma es explorar esa zona, como localmente, quiero decir, para ver si hay alguna causa que nos determine o que nos justifique ese dolor de cabeza. Entonces, podemos hacer pues desde una historia clínica, pues para encuadrar ese síndrome o esa entidad, y llegar hasta pruebas complementarias, pues en radiografías, tomografías, lo que queramos, de tal manera que esa persona tiene ese dolor de cabeza y sin embargo no hay absolutamente ninguna evidencia objetiva que pueda ser reflejada pues en una pantalla, en una radiografía, donde sea, y lógicamente que tampoco esté reflejada en unas analíticas de sangre, ni que no sospechemos absolutamente nada. Entonces es una de las cosas que a veces me hacen poner un poco triste o incluso un poco enfadado. El por qué no se dejan o no dejamos introducir otras formas de entender. Quiero decir que otras formas de entender a un cuerpo para que, está sobradamente probado que da mucha efectividad terapéutica. Sin embargo, en el corazón de la sociedad o en el corazón de la sociedad médica, como puede ser una facultad, esto no se enseña. A mí me han enseñado perfectamente anatomía, me han enseñado perfectamente fisiología, patología, absolutamente todo, farmacología. Y estoy muy agradecido, pero eso es una parte. Entonces, esta medicina, en ese sentido, para trastornos funcionales, sobre todo, se va a quedar corta. Entonces, quien pierde realmente es toda la sociedad. ¿Por qué? Porque, lógicamente, una persona enferma, pues, al estar enferma, es una carga
para esa sociedad, en todos los sentidos. Amén de que personalmente ese sufrimiento pues también es importante. Incluso también podría ser la primera causa por la que deberíamos tratar a una persona, ¿no? Pero después las coletillas sucesivas son evidentes y no hace falta nombrarlas demasiado.